Gracias. Bueno, les comentaba que la idea, bueno, estuvimos viendo primero las propiedades de los fluidos en general, digamos que es un poco también repasado cosas que han visto en química, algunas también en física, vimos así un repaso general de las propiedades de los fluidos, después vimos un poquito de fluidos de hidrostática, ¿no? Donde vimos las fuerzas que recibe y que hace un fluido hacia los alrededores, cómo varía este concepto de presión con la profundidad. Y bueno, también lo vimos esto también para ver lo que eran los manómetros, los medidores de presión. Bueno, y ahora viene, creo que es una de las clases más importantes, no sé si vamos a terminar todo hoy, pero vamos a intentarlo, que es el concepto de los balances de energía y materia, o de materia y energía en sistemas abiertos. ¿M? Digo, es la más importante porque es una herramienta que se utiliza para analizar prácticamente cualquier proceso. Cualquier proceso, esta técnica de balance a través de lo que se llama volumen de control, o si quieren sistemas abiertos, son muy usadas. Ustedes ya estuvieron viendo, tanto en física como en química, estuvieron viendo siempre, más en química, en lo que eran balances de materia y de energía en sistemas cerrados, ¿no? Los sistemas cerrados son aquellos que no intercambian materia con los alrededores. ¿Mm? Pero bueno, en general los sistemas, sobre todo los equipos, trabajan en forma continua donde la materia entra y sale en cada uno de los equipos. Entonces lo que se hace este tipo de análisis. ¿M? Vamos a seguir considerando que la materia, o sea, lo que es la masa, se conserva, que la energía se conserva, pero ahora fluye entrando y saliendo de los sistemas. Este tipo de análisis lo van a usar en esta materia, lo van a usar en máquinas térmicas, lo van a usar en ingeniería de proceso, en tratamiento de minerales, digamos, en toda materia donde utilicen, donde haya intercambio de materia o de energía, digo materia, o sea, en toda espacio curricular donde vean que haya intercambio de materia o de energía, o sea, prácticamente en todos, van a tener que utilizar esta herramienta. Por eso digo que es un capítulo importante que si lo aprenden bien le va a servir para un montón de materias, espacios curriculares. Bueno, a diferencia de otros temas que donde les di los mismos temas, pero de varios libros, acá voy a centrarme solamente en uno. ¿Por qué? Porque es el que me gusta cómo lo da. ¿Mm? En general, no se trata, no se trata bien o a veces se pasa un poquito de largo en lo que es el tratamiento del balance de energía en sistemas abiertos. Así que, nada, vamos a verlo acá. Vamos a ver primero lo que es el balance de materia, el balance como dice ahí, ecuación de conservación de la masa. Vamos a ver conservación del balance de energía, el balance de energía en sistemas abiertos o de conservación de la energía. Y por último, como dice ahí, ver la parte de Bernoulli, digamos. Hay varias formas de ver la ecuación de Bernoulli. Es la primera ecuación que van a ver de lo que se conoce como hidrodinámica. O sea, esto es, bueno, ahora sí tenemos un fluido en movimiento y bueno, vamos a tratar de alguna manera, modelar cómo se mueve ese fluido. O sea, porque hasta ahora todo lo que hemos visto es de hidrostática, ¿no? De fluidos que están quietos y tienen una cierta presión, a cierta profundidad, realizan cierta fuerza o reciben cierta fuerza y punto. ¿Mm? Acá el fluido, digamos, se va a estar moviendo y por eso necesitamos estos balances, digamos, de materia y de energía. ¿Mm? Bueno, acá están los objetivos de este capítulo.
Este es el capítulo 5. Este es el Cengel Zimbala. Yo uso mucho el Cengel Boles, que es otro libro donde también trabajó Cengel, que es de termodinámica, y lo uso mucho, pero para máquinas térmicas. Es más, el capítulo este 5 es muy parecido en el libro de termodinámica, es muy parecido al libro de mecánica de fluidos. Bien. Bueno, acá está, bueno, una introducción. Y vamos a los bifes. Este es la 5.1, digamos, es la ley de conservación de la masa, pero para sistemas abiertos. La idea es, si ustedes tienen un determinado volumen, un determinado volumen que tiene una cierta masa, ahí que dicen del volumen de control, ese sería nuestro sistema abierto, un determinado volumen, que es nuestro volumen de control, eh, que tiene una cierta masa encerrada ahí adentro. Esa masa, ahí está. Esa masa aumenta o disminuye en función de la masa que está entrando o saliendo, que es lo que manifiesta la ecuación 5.1. Eh, Cuando la masa está entrando, este m.end, sería perdón, ahí está. Ok. La masa que está entrando constantemente al sistema hace que la masa que está dentro del sistema aumente. ¿M? Por eso está puesta en forma diferencial el balance, ¿no? O sea, me está diciendo cómo varía la masa dentro del volumen de control con el flujo másico o el caudal másico, así le pueden decir a M punto, ¿m? Que está entrando o saliendo. El flujo másico de entrada genera que la masa que está dentro del volumen de control aumente. Por eso tiene un término positivo. En cambio, el flujo másico de salida fíjense, es un término negativo. ¿Eso qué hay? ¿Por qué? Porque justamente hace que la derivada de la masa con respecto al tiempo sea negativa. En otras palabras, que la masa disminuya, ¿no? Recuerden, ¿no? Una derivada positiva de una cierta magnitud quiere decir que esa magnitud aumenta, y una derivada negativa significa que disminuye. Entonces, este balance, así tan inocente, lo que dice es que la masa que está dentro del volumen de control aumenta cuando está entrando masa, y ese masa punto ya voy a decir qué es, y disminuye cuando sale masa. Si se fijan, el término de la derivada justamente tiene unidades de masa sobre tiempo, tiene unidades de kilogramos sobre segundo, o kilogramos por segundo, como quieran decirlo. Tiene unidades o kilogramos hora, o lo que fuere, ¿no? Toneladas día, qué sé yo. Pero tiene unidades de masa sobre tiempo. Por eso, los términos de m punto de entrada y m punto de salida, que yo les digo que son flujos másicos o caudales másicos, son las velocidades con que entra la masa o sale la masa. O sea, en realidad, esa masa punto tiene unidades de kilogramos por segundo, ¿no? O sea, de cierta masa por unidad de tiempo. Es la velocidad con que entra y la velocidad con que sale. ¿M? Y así es simplemente la conservación de la masa. No, no hay más que esto, digamos. Igual, aún así, esto se puede complicar y mucho. Pero la 5.1 es, digamos, la ecuación más básica de esto. Bueno, esta también, también se conoce como ecuación de continuidad. ¿Mm? Bueno, después viene la conservación de cantidad de movimiento, que eso no lo vamos a dar. Y bueno, y para la conservación de la energía dentro de un volumen de control, donde
la energía entra o sale, se establece simplemente eso, digamos, que la cantidad de energía, digamos, que está dentro del volumen de control aumenta o disminuye en función del tiempo por la energía por unidad de tiempo que entra o la energía por unidad de tiempo que sale. Acá esto directamente le decimos potencia. ¿M? Digamos, la cantidad de energía por unidad de tiempo es una potencia. ¿M? Así que esa sería la ecuación para el balance de energía. Ustedes el balance de energía, digamos, en los sistemas cerrados, también es válido eso, digamos. Ustedes, de alguna manera, ustedes lo han visto cuando vieron en química ese delta U igual a Q menos W. ¿Mm? Bueno, eso ya va a volver en unas ecuaciones más. Digamos, por ahora, digamos, aquí, digamos, está lo más básico, de decir que la variación de energía dentro, en lo que yo considero un sistema donde está entrando y saliendo masa, además de energía, la cantidad digamos, la variación de energía del volumen de control aumenta cuando entra energía y disminuye cuando sale energía. Punto. ¿Mm? La diferencia entre los sistemas abiertos y cerrados, porque en los sistemas cerrados no intercambiaban masa, o sea, eran cerrados para la masa, pero los sistemas cerrados sí intercambian energía. Y esas energías ustedes vieron que se podían considerar o las sumaban o hacían el balance y la llamaban trabajo, si era una energía que provocaba un movimiento, o la llamaban calor, si era una energía que era debido por una diferencia de temperatura. ¿Mm? Eran las dos formas de trabajo perdón, las dos formas de energía que ustedes vieron alguna vez, ¿m? Como trabajo o como calor. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito más de la conservación de la masa. Bueno, esto de que la masa en realidad no se conserva y todo lo demás, lo podemos pasar por largo, hasta, ¿cómo es que se llama? Hasta que no vean ingeniería nuclear los que hacen ingeniería, perdón, los que hacen la tecnicatura en energía, esto es totalmente, eh, digamos, despreciable. Pero bueno, cuando vean ingeniería nuclear van a darse cuenta que en realidad ni la masa ni la energía se conservan por separado. Pero bueno, para fines prácticos, sí, se conserva cada uno por separado. ¿Mm? Bueno. Bueno, acá habla y acá está el dibujito, ¿m? Dice, cómo varía, acá está, cómo varía el flujo másico, pero cuando considero el tema de que el fluido está entrando al volumen de control, ¿a través de qué? A través de la superficie de control, o sea, el fluido, ahora ya lo estoy particularizando para un fluido, cuando entra tiene que atravesar la interfase, tiene que atravesar el área, digamos, que rodea mi volumen de control. Y cuando lo hace con una cierta velocidad. ¿M? Entonces, básicamente lo que está diciendo esta ecuación, la 5,4, es que la masa que está entrando, la masa que está entrando en forma diferencial, ¿m? Está relacionado con la densidad, ¿m? Con la velocidad, ¿m? Y con el área de esa superficie. ¿M? Bueno, si vamos un poquito, esto lo vamos a ver más simple, digamos, básicamente acá, digamos. O sea, imagínense, por ejemplo, esto, ¿no? Que si ustedes tienen una cierta área por donde está entrando el fluido y el fluido a distintas velocidades, entra a distintas velocidades a esa área por donde entra el fluido, o sea, esto que tiene un perfil de velocidades, ¿m? El flujo másico, esta ecuación que ahora está acá, la 5,5,
El flujo másico va a ser la densidad del fluido, la relación entre masa y el volumen, por la velocidad, por el área de entrada. Y como para cada área diferencial de entrada tiene una distinta velocidad, lo que tengo que hacer es integrar, ¿m?, esa densidad por velocidad en cada uno de los puntos diferenciales por donde entra el fluido. ¿M? Si todo el fluido entrara con una sola velocidad, si todo el fluido entrara con una sola velocidad, esto, digamos, sería mucho más simple de escribir y se escribiría directamente así, como la ecuación 5,7. ¿No? El flujo másico es la densidad por la velocidad por el área. ¿M? Donde esta velocidad es una cierta velocidad promedio. ¿M? Em, el flujo másico es densidad por velocidad por el área de entrada o salida, también es válido para la salida, ¿no? Em, Esa es la ecuación básica. Una cosita con respecto a esa ecuación. La velocidad promedio está relacionado justamente con esto de si existen o no existen perfiles de velocidad. Si la velocidad varía, digamos, a la entrada, en distintos puntos de la entrada o distintos puntos de la salida, sí tengo que usar una cierta velocidad promedio. Si el flujo es más o menos homogéneo y entra con una cierta velocidad constante, bueno, digamos, en todo el área, nada, directamente la velocidad es la velocidad y punto. Em, bueno. Si se fijan en la 5,7, de vuelta, en la 5,7, fíjense que cómo son las unidades de cada uno de los términos. O sea, el flujo másico tiene unidades, por ejemplo, de kilogramos por segundo, como dice ahí. Flujo másico tiene unidades de kilogramos por segundo, o sea, masa sobre tiempo. La densidad, ¿qué unidades tiene? Masa sobre volumen. Pongámosle que yo, masa, digamos, kilogramos por metro cúbico, si quieren, ¿está bien? La densidad es kilogramos sobre metro cúbico. La velocidad, y bueno, es longitud sobre tiempo, o sea, es metros sobre segundo, y el área, bueno, unidad de metro cuadrado. Cuando ustedes analizan dimensionalmente esta ecuación, bueno, de un lado le queda kilogramos sobre segundo y del otro también kilogramos sobre segundo, lo cual tenía que ser así, ¿no? Eh, una de las cosas que se usa mucho, digamos, es se usa mucho porque, digamos, eh, de hecho se usa muchísimo más que el flujo másico, es lo que dicen ahí como razón de flujo volumétrico o flujo volumétrico o gasto volumétrico. Em, una cosa que no les dije y que lo menciono ahora. Las variables, cuando usted tiene una variable así, punto, con un punto encima, uno lo puede pensar como una cierta velocidad, ¿no? Porque es una derivada con respecto al tiempo. ¿Mm? A veces en una nomenclatura un poquito más vieja, a eso se le llamaba gasto. Cuando se habla de gasto de algo, se habla de una cierta variable por unidad de tiempo. ¿Mm? El gasto es cierta variable por unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos, podemos hablar de un cierto gasto másico, ¿m? Que sería cuántos kilogramos por unidad de tiempo pasan por la frontera, digamos. Eso sería el gasto másico. Podemos hablar de un gasto energético, y eso sería una potencia. ¿M? Y también, por ejemplo, podemos hablar de un gasto volumétrico, ¿m? Que sería, fíjense, lo que dice la 5,8, ¿m? En la 5,8, que simplemente es la velocidad promedio por el área, o sea, los últimos dos términos de la 5,7, que tiene unidades de metro cúbico por segundo. Nosotros muchas veces, a ese
En este libro justo no, pero nosotros muchas veces a eso directamente le decimos caudal. ¿Mm? El caudal es esto, es el volumen por unidad de tiempo. ¿Cuántos metros cúbicos por segundo? ¿Cuántos litros por segundo? ¿Litros por hora? ¿Metros cúbicos por hora? O sea, ¿qué volumen pasa por unidad de tiempo? ¿Mm? Eso, como les decía, es lo que conocemos como flujo volumétrico, como gasto volumétrico, bla, 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 o caudal. Directamente le decimos caudal. Caudal volumétrico también, si quieren. Ese es el caudal. Este, bueno, en muchos, en muchos libros, fíjense lo que dice acá. En muchos libros de texto de mecánica de fluidos se usa Q en lugar de B punto. Bueno, justamente también me pasa lo mismo que dice ahí. Trato de no usar la letra Q porque se confunde con calor, justamente. Usamos generalmente la letra Q mayúscula como para calor. En los libros de hidráulica pura, en los libros de hidráulica pura van a encontrar que le usan la letra Q para el este caudal. ¿Mm? Bueno, bueno, ahí como ven ahí, justamente la 5,7, ¿no? Si el volumen, perdón, si la velocidad por el área es justamente el caudal volumétrico, directamente el flujo másico, el flujo másico, el caudal másico, si quieren, es la densidad por el flujo volumétrico, por el caudal a secas. Y bueno, esa es la relación que está ahí. Eh, Fíjense una cosa que puede resultarles complicada. No sé si ven acá que aparece una B corta. Esta B corta es la inversa, esta es la inversa del volumen. O sea, perdón, es la inversa del volumen, es la inversa de la densidad. ¿Mm? La inversa de la densidad es el volumen específico. O sea, con esa B corta media rara, estamos hablando de lo que es el volumen específico. Digo, la densidad que es la masa sobre el volumen, que es el volumen específico, el volumen dividido la masa. O sea, cuántos metros cúbicos tiene algo por unidad de masa. Así se arman todas las cosas específicas por unidad de masa. ¿Mm? Bueno, eh, y acá es donde empiezan las cosas interesantes. ¿Mm? Si si ponemos una cierta unidad de tiempo, ¿no? Si analizamos un sistema que entra y que sale materia por unidad de tiempo, ahí tienen, por ejemplo, miren esa bañera, ¿no? Si en cierta unidad de tiempo, entró 50 kilogramos de agua, ¿m? Y en esa misma unidad de tiempo, es en el mismo delta T, salió 30 kilogramos de agua, bueno, yo sé que en esa unidad de tiempo la masa de la bañera aumentó 20 kilogramos. Entonces, eso es lo que está puesto en la 510. Digamos, la masa que entró en esa unidad de tiempo, menos la masa que salió en esa unidad de tiempo, es cuánto varió la masa en esa unidad de tiempo, en ese mismo tiempo. ¿Mm? Cuando lo divido por la unidad de tiempo, sea la que sea, me queda la misma expresión, pero derivada o dividida por el tiempo. Y así surge la 5,1, que es igual a la 5 y algo que estaba por allá arriba. La 5,11, que es igual a la 5,1 que vimos. Ya, ¿está bien? Bueno. Ujú. Bueno, bueno, acá hay una cuestión. Acá hay una cuestión que hay que tener en cuenta también. Si yo quiero escribir la masa del volumen control como la densidad dentro del sistema, tengo que tener cuidado de que no esté cambiando también la densidad dentro del sistema. ¿Mm? También puede cambiar
la masa, digamos, la masa dentro o sea, o el cambio este dentro del, de la masa dentro del volumen de control, también cuando le escribo como la densidad, tengo que tener cuidado cuando lo escribo como densidad. Igual, eh, esto no, digamos, no se compliquen mucho con esto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar una propiedad, o perdón, una simplificación muy utilizada, que ya la vamos a ver. Bueno, acá está hablando de qué pasa con las distintas velocidades de entrada, que todo el asunto ese. No pasa nada. No, esto no, ni se preocupen por esto. ¿Mm? Esto antes de pasar a lo que sigue, esta sí, esa la podemos seguir, la 511. O sea, cuando hay varias entradas y varias salidas, la 511, la 5, perdón, 19, 519, cuando hay varias entradas o varias salidas, bueno, todas las entradas, los flujos másicos de entrada aumentan la masa, todos los flujos másicos de salida disminuyen. Esto es cuando hay varias entradas y varias salidas del sistema. Pero bueno, ahí está. Bueno, esto de volumen de control de movimiento de formación no vale la pena. Esto de volúmenes en movimiento, esto es cuando es otra forma de analizar el movimiento de los fluidos. No vamos a entrar en eso, pero sí vamos a entrar en esto, que esto es la parte importante. Balance de masa para procesos en flujo estacionario. Y esto va a ser una cosa que vamos a hacer, digamos, en cada uno de los espacios curriculares vamos a trabajar en general de esta manera, en general, digo, no siempre, pero bueno. Eh, ¿Qué significa en el flujo estacionario? Flujo estacionario básicamente lo que significa es esto, que la cantidad de materia dentro del volumen de control permanece constante. ¿Mm? O sea, no quiere decir que el sistema sea estático, significa que lo que entra es igual a lo que sale. Fíjense, o sea, digo, si está entrando 2 kilogramos por segundo y 3 kilogramos por segundo, y además están saliendo 5 kilogramos por segundo, bueno, la masa que está dentro del volumen de control, no sé cuánto es, pero lo que sí sé es que no varía, ¿no? O sea, porque me están entrando 2 más 3 5 y me está saliendo 5. O sea, este volumen de control está en estado estacionario. ¿Mm? Por eso digo, estado estacionario significa esto, que las variables que definen mi volumen de control permanecen constantes, digamos, no quietas, digamos. O sea, el sistema es dinámico, el sistema está en movimiento, por decirlo así, ¿no? Pero esto es como moverse con una velocidad constante. O sea, no está en una fase de acumulación, que sería cuando entra más de lo que sale. ¿Mm? Entonces el sistema va acumulando materias. O al revés, en un sistema que se va vaciando, digamos, si sale más de lo que entra, el sistema se va vaciando y bueno, la derivada de masa es negativa. Bueno, cuando la derivada de la masa del volumen control con respecto al tiempo es cero, decimos que el sistema está en estado estacionario. El análisis de los sistemas en estado estacionario es siempre más simple, digamos, y no solamente más simple, digamos, uno pretende que cuando uno está operando un determinado sistema, sea lo que sea una planta de tratamiento de minerales, sea lo que fuere, lo que se le ocurre, uno siempre pretende que los equipos trabajen en forma estacionaria, o sea, que las variables que lo definen, bueno, se mantengan siempre más o menos todo en el mismo nivel, que los tanques tengan el mismo nivel, que la potencia que consumen los equipos sea siempre medio la misma, o sea, mantener todo equilibrado, todo funcionando siempre en los mismos niveles. Eh, ¿Qué pasa? Bueno,
Cuando no es cuando no existe el estado estacionario, digamos, es cuando existe lo que se llama un transitorio. ¿M? O sea, cuando la derivada de la masa con respecto al tiempo es igual a cero, lo que vamos a decir es esto, que el flujo másico de entrada de todas las entradas tiene que ser igual al flujo másico de todas las salidas. ¿M? Em, cuando Cuando esto no ocurre, el sistema está en un estado transitorio. En un estado transitorio es justamente lo contrario a un estado estacionario. ¿Mm? Bueno, eh, cuando tienen un sistema, como dice ahí, cuando tienen un sistema, y hay muchos de estos, eh, que tienen una sola entrada y una sola salida, por ejemplo, un compresor, una bomba, una tubería, en mecánica, en máquinas térmicas habrán visto toberas, difusores, turbinas y todo lo demás. Se puede decir esto, ¿no? Que el flujo másico de entrada, el único, es igual al flujo másico de salida. Y si utilizan la ecuación que había por allá antes, uno puede decir que esto implica que la densidad de entrada por la velocidad promedio de entrada por el área de entrada es igual a a la densidad de salida por la velocidad promedio de salida por el área de salida. En el caso particular, y ahí empiezan las cosas a ponerse aún más interesantes, en el caso particular que el flujo sea incompresible, y esto lo mencioné la otra vez, ¿qué significa que sea incompresible? Que la densidad del fluido prácticamente no varía con la presión, lo cual es bastante acertado para cuando manejamos líquidos y puede llegar a ser aplicable a gases cuando no hay demasiada presión, cuando no hay demasiados cambios de presión, digamos, cuando la variación de presión no es muy grande. eh, Vamos a considerar esto, que el flujo es incompresible, o sea, que la densidad es constante. En ese caso, fíjense, las 521 rápidamente se dan cuenta qué es lo que pasa. O sea, la densidad uno es igual a la densidad 2. O sea, si la presión no cambia, perdón, si la densidad no cambia, la densidad de entrada y la densidad de salida son iguales. Con lo cual, directamente me queda que la velocidad por el área es igual a la velocidad por el área. ¿Y velocidad por el área qué era? Bueno, era el caudal, era el flujo volumétrico. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Mm? Es lo que dice ahí. Básicamente lo que me está diciendo que la cantidad de litros por segundo, digamos, que entran en un lado es igual a la cantidad de litros por segundo que entran por el otro. ¿M? Esto es básicamente lo que pasa, por ejemplo, con una manguera. ¿M? Una manguera, si no tiene una pinchadura en algún lado, la cantidad de agua que entra ahí donde está conectada la canilla, la cantidad de agua que entra en litros por minuto, es igual a la cantidad de litros por minuto que sale al final de la manguera. ¿Está bien? Ahora, si es una cañería que lleva, por ejemplo, aire comprimido, y puede ser que esto falle, digamos, la cantidad de litros por minuto que entran en un lado de la cañería de aire comprimido no es igual a la cantidad de litros por minuto que salen al final de la cañería. ¿Mm? Digamos, ¿qué magia es esa? No, 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 no es ninguna magia. Si hay cambios en la densidad, puede haber cambios perfectamente en el caudal volumétrico. La cantidad de litros por segundo que entran de aire en un lado no es igual a la cantidad de litros por segundo que salen en el otro. Lo que sí se tiene que cumplir, lo que sí se tiene que cumplir, si estamos en estado estacionario, es que la cantidad de kilogramos por segundo que entran en un lado tiene que ser igual a la cantidad de kilogramos por segundo que salen por el otro. ¿Mm? Si hay cambio en la densidad, hay cambios en el caudal. ¿Mm? Eso es lo que significa acá. ¿Mm? Bueno, dice, siempre se debe tener presente que no existen cosas como principio de conservación del volumen. ¿Mm? Eh, bueno, mira, el gasto volumétrico de la salida de un compresor de aire es mucho menor que el que se tiene en la admisión. Bien.
Bien, bueno, es justamente lo que el ejemplo que estaba dando. ¿Mm? Y una manguera. Bien, perfecto. Bien. Yo este libro, como le decía, este es el Singala, que es el de mecánica de fluidos. No lo uso, pero uso el de termodinámica y este ejemplo está tal cual en el libro de termodinámica. Bueno, después lo lean, en todo caso, cuál es la velocidad del fluido y todo lo demás. Bueno, eh, mm, mm, mm. Este está interesante. Eh, este es un ejemplo, no, este es un problema clásico, digamos. ¿Cómo varía la altura de un tanque que tiene un agujero en el fondo? ¿Mm? Eh, esto es un ejemplo clásico. A medida que el agua va saliendo del tanque, después léanlo bien, justamente, a medida que este es un sistema, justamente, este es un sistema que no está en estado estacionario. Es un sistema que está justamente en un transitorio. ¿Por qué? Porque el sistema, que sería el volumen dentro del tanque, el volumen de control sería el volumen dentro del tanque, cada vez tiene menos masa. ¿M? ¿Por qué? Porque no está entrando, pero sí está saliendo. En ese caso, digamos, lo que estaría, lo que habría que usar es esta ecuación. Y lo que dice es, bueno, se puede modelar ¿cómo es que se llama? El flujo másico de salida por esta expresión, ¿no? Sería la expresión 2. Rho por raíz de 2GH por por el área del chorro. ¿Mm? Bueno, y hace todas unas cuestiones, y llega a esto. Sería el tiempo que tarda en descargarse el tanque. ¿Mm? Eso. ¿Mm? Nada, hay que resolver una ecuación diferencial, cosa que no sé si en ampliación de matemática si vieron ecuaciones diferenciales, pero bueno, esta es bastante simple. No se preocupen, no es algo que vayamos a hacer en esta materia, pero no deja de ser interesante. Bueno, em, esto hasta acá es la parte de materia, digamos. Parece simple, pero créanme que se puede complicar y bastante. ¿Mm? Vamos a la parte de energía, que acá sí es mucho más interesante todavía. ¿Mm? Bueno, vamos a pasar rápido y vamos a hablar de las distintas formas de energía. ¿Mm? que, mm, que tiene el fluido, digamos. El fluido, a ver, digo, vamos a hacer así. La energía puede entrar o salir a mi sistema de dos maneras, digamos. La energía puede entrar o salir asociada al flujo másico. ¿Mm? O sea, porque la masa cuando entra y cuando sale, no solamente aporta masa, también aporta energía, porque la masa cuando entra a mi sistema o cuando sale de mi sistema, está metiendo y sacando energía también que va asociada a la masa. Y esto, además, está la energía que no es asociada a la masa, que son justamente el calor y el trabajo. ¿M? El calor y el trabajo pueden atravesar las paredes de mi volumen de control y no estar asociados justamente a la masa que entra y sale. ¿No? Entonces tenemos dos grandes formas, digamos, en que la energía entra o sale de un volumen de control. Asociado a la materia y no asociado a la materia. ¿Mm? Bueno, lo primero que describe es cómo es la energía asociada a la materia.
y habla justamente de lo que es la energía mecánica asociada a la materia. Un fluido que fluye, digamos, fluido que fluye, tiene una cierta energía por unidad de masa, esta que dice EMC, energía mecánica, agrandarlo más, energía. Recuerden, cuando se escribe en minúscula una variable, se entiende que es por unidad de masa. Así como cuando tiene un punto, una variable, le pongo un punto arriba, significa por unidad de tiempo. Cuando le escribo en minúscula, significa por unidad de masa, digamos, o si quieren, específica también. Entonces esa energía mecánica, así en minúscula, es la energía mecánica por unidad de masa. De hecho, tiene las unidades de esa energía mecánica, así como está definido, tiene formas de, ¿cómo se llama? Ay, no me sale el nombre, de joule sobre kilogramo, ¿no? O sea, forma de energía dividido una unidad de masa. Joule sobre kilogramo. ¿Mm? Que si hace la cuenta, el joule sobre kilogramo es también metro cuadrado sobre segundo cuadrado, pero bueno, eso es aparte. Bueno, nosotros en esta materia vamos a considerar como los términos más importantes dentro de la que es la energía mecánica asociada a la masa que entra y que sale, a estos tres términos que están acá. Estos tres términos son los más importantes de los que vamos a ver. Digamos, el primer término, presión sobre ρ, denme un segundito que se lo voy a describir en un rato, pero los otros dos son conocidos. ¿Mm? La velocidad al cuadrado sobre 2, la velocidad al cuadrado sobre 2 es el término de energía cinética. ¿Mm? ¿Recuerdan de física? Recuerden también que física es la materia que tienen que tener regular para cursar este espacio, ¿no? ¿Recuerdan de física cómo era el término de energía cinética? Era masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Bueno, justamente cuando a la energía cinética la hago por unidad de masa, masa con masa se cancelan y me queda el término este, velocidad al cuadrado sobre 2. Y el último término, G por Z, también lo conocen, es la energía potencial gravitatoria. ¿Mm? La energía potencial gravitatoria era masa por G por la Z, por la altura. Si lo dividen todo por la masa, les queda G por Z. G la aceleración de la gravedad y Z la altura. Y el primer término, ese sí es nuevo, es lo que se considera o lo que se llama trabajo de flujo. Eh, Se puede ver como una forma de energía elástica. El concepto es un poquito más complicado y de hecho acá en este libro no lo... Me gusta más cómo lo trabaja en el libro de termodinámica. Da un poco más de vueltas, pero queda más claro. Acá lo pone y dice, bueno, esto es P sobre ρ, es el trabajo de flujo y si te gusta bien y si no te gusta también. En el libro de termodinámica lo ve justamente como una parte de la, o sea, se ve cómo surge esto del trabajo de flujo. Eh, Antiguamente también se veía como una cierta forma de energía elástica, ¿no? Es una forma de cierta forma de energía de deformación, si quieren, que tiene el fluido, pero no es nada que ver, no es una energía técnicamente hablando, es un trabajo. Es el trabajo, la cantidad de energía mecánica que yo le tengo que dar al sistema, perdón, al fluido, para que entre al sistema. O sea, piensen esto, el volumen de control en la zona de entrada está a una cierta presión. Y esa presión por el área de entrada me genera una cierta fuerza. ¿Mm? Yo para que el fluido entre al sistema, al volumen de control, para que entre, yo tengo que darle una cierta fuerza. ¿Mm? Para que entre. Y esa fuerza es una fuerza que se desplaza
porque ese fluido está entrando. ¿M? O sea, eso, una fuerza que se desplaza es la definición de trabajo, al fin y al cabo. ¿M? Y es inevitable ese término porque siempre va a existir un trabajo cuando tengo que entrar, digamos, un fluido o sacarlo, digamos, cuando sale el fluido de mi sistema, me realiza un trabajo y para yo meterlo tengo que hacer un trabajo. ¿M? Como ese trabajo, digamos, lo puedo escribir en función de la masa, por eso es que lo escribo dentro de lo que sería el balance de energías. ¿M? Y como es un trabajo, también lo pongo como una energía mecánica. ¿M? Bueno, en la expresión 524, ¿m? En la expresión 524, que está abajo, esto es, ¿qué pasa cuando la variación de energía, cuando quieren ver cómo es la variación de energía mecánica entre el punto uno y el punto 2, que sería, por ejemplo, la entrada y la salida de mi sistema? ¿M? Si tengo dos puntos, el punto de entrada y de salida, ¿m? Digamos, puedo calcular que la energía mecánica varía entre esos dos puntos, como la presión 2 menos la presión uno, velocidad al cuadrado 2 menos velocidad al cuadrado uno y altura 2 altura uno. Ojo, acá hay una simplificación muy grande a cuando pongo esto. Fíjense que pongo una sola densidad, o sea, no pongo, en realidad debería haber puesto densidad 2 menos densidad uno, ¿no? O sea, tendría que haber puesto presión 2 sobre densidad 2 menos presión uno sobre densidad uno. ¿Por qué pongo una sola densidad? Porque, bueno, ya estoy suponiendo que la densidad es constante. Básicamente lo que estoy diciendo es que cuando escribo la 524 estoy diciendo que el fluido es incompresible, digamos. Básicamente que es un líquido o que las variaciones de presiones no son muy importantes. ¿Mm? Ustedes me dirán, bueno, pero entonces no estoy suponiendo demasiado. No, todavía no, todavía no, todavía no. Este término, digamos, la 524 se escribe muy distinto para cuando tengo un flujo incompresible. Perdón, compresible, se escribe muy distinto. Sobre todo justamente este término de presión sobre densidad. Bueno, entonces decimos, la 524 es la variación de energía mecánica del flujo de entrada y el flujo de salida. ¿M? Eh, para un flujo incompresible, un flujo que la densidad no varía. ¿M? También hay otra hipótesis, pero bueno, más adelante seguro que lo va a decir. ¿M? A ver, a ver, a ver. Bueno, esto no pasa nada. Y esto, bueno, tampoco. Esto habla de eficiencia. Está bien, no pasa nada. Ya lo vamos a ver mejor más adelante esto. Mm. Rendimiento no. Bueno, la parte de rendimiento va después, no se preocupe. La parte de rendimiento, esto va a ser más interesante en la parte de cuando veamos, ¿cómo es que se llama? La parte de turbinas. ¿M? Perdón, de turbinas y bombas. Bien, cuando veamos un poquito mejor eso. Mm. Bien, básicamente, ahora me estoy dando, básicamente, ¿cuál es la idea, digamos? ¿Cuánto es, digamos, la energía mecánica que cambia el líquido, digamos, y cuánto se aprovecha eso como trabajo? ¿Mm? Bueno, déjeme un segundito. Bueno, no, está bien. Bueno, bueno. Esto que está acá.
¿Mm? Bueno, esto que está acá, básicamente es la variación, esta es la variación de, estas son las, bueno, no, este es particularmente para un coso. Vamos para adelante. La ecuación de Bernoulli, lo que dice la ecuación de Bernoulli, pasemos esta parte, bueno, esto lo vamos a hacer. Básicamente lo que termina diciendo la ecuación de Bernoulli es que, ahí está, llegamos. Es que el término de energía mecánica, el término de energía mecánica es constante. A lo largo, dice, de una línea. O sea, a lo largo de algo que conecte la entrada y la salida de un cierto volumen de control. Es lo que básicamente sería la definición de una línea. La energía mecánica, que es esto, presión sobre densidad, velocidad al cuadrado sobre 2, es digamos, la ecuación de Bernoulli. Deme 5 minutos y vuelvo. 5 minutos, ¿eh? Un segundito. Listo, necesitaba ir al baño. Bueno, les decía, no, no me gusta cómo trata esto del libro, pero bueno.
Es el libro de mecánica de fluidos. Em, Esta ecuación es la ecuación de Bernoulli y básicamente lo que dice es que, o lo que plantea, o lo que está subyacente atrás de esto, es que la energía mecánica se conserva. ¿Mm? Esto es lo que está diciendo. Lo cual, ustedes saben de física, que la energía mecánica se conserva solamente cuando no existe fricción. ¿Mm? O cuando no hay una fuerza externa actuando que frene o acelere mi sistema. ¿Mm? O sea, ambas condiciones son las que son válidas para esta ecuación, ¿no? Que no haya una fuerza externa actuando, acelerando o frenando el fluido, sería algo de decir como, bueno, no existe una bomba o no existe una turbina. Las bombas son los elementos que nos van a impulsar el fluido, o sea, lo que van a dar, que a través del trabajo van a aumentar la energía mecánica del sistema, y las turbinas básicamente son los elementos que van a quitarle energía mecánica a mi sistema, o sea, al fluido. ¿M? Pero lo que es inevitable es la fricción. La fricción es inevitable y por lo tanto la energía mecánica no se va a conservar, sino todo lo contrario, o sea, va a disminuir, ¿no? Porque es una característica de la segunda ley de la termodinámica, es que la energía mecánica tiende a disiparse, tiende a transformarse en formas no mecánicas de la energía. ¿M? O sea, la energía mecánica, eh, por la fricción, siempre va a disminuir. ¿Y se va a transformar en qué? En formas no mecánicas de la energía. Se va a transformar o sea, en energía interna. ¿Mm? Va a seguir estando esa energía, pero esa energía ya no la voy a ver ni como altura, ni como presión, ni como velocidad, sino que solamente la voy a poder sensar básicamente como temperatura. O sea, el fluido se va a calentar por la fricción. Y para eso va a perder energía mecánica. ¿Mm? Bueno, esto es la ecuación de Bernoulli entonces para flujo estacionario e incompresible, por eso las densidades dice densidad y densidad. ¿Mm? Bueno, y esta ecuación tiene el honor, digamos, de ser una de las primeras, o si quieren, la primera ecuación de hidrodinámica. ¿Por qué? Porque justamente estudia lo que pasa con los fluidos en movimiento. ¿M? Como dice ahí, la ecuación de Bernoulli la hizo el matemático suizo Daniel Bernoulli. Los Bernoulli eran, siempre cuento la historia, eran como 17 hermanos, primos, abuelos, ¿me entiendes? O sea, no sé, es una familia enorme que todos hicieron algo, digamos, eran matemáticos, físicos, químicos. O sea, cuando vean una ecuación de Bernoulli, no piensen que siempre es el mismo, pueden ser varios distintos. Todos suizos, que hicieron un montón de cosas. ¿M? Bueno. Bueno, vamos a decir, y esto, no sé yo. Bueno, esto de flujo no estacionario y compresible, bueno, lo vamos a dejar por ahora, digamos, porque sería, la verdad es, lo vamos a dejar por ahora, no, lo vamos a dejar, digamos, así nomás, porque aplicar Bernoulli a este tipo de sistema no tiene ninguna idea, este, ninguna, ¿cómo decirlo? Ninguna ventaja. Bueno, esto de la presión estática dinámica de estancamiento es interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, fíjense cómo define o cómo se ven los distintos términos em, ¿cómo se llama? Digamos, de otra manera. Si ustedes
dividen, acá está faltando, ajá, ajá, mirá, está faltando, eh, fuerza, bla, bla. Está faltando el término de densidad en el segundo término, que hay un pequeño error de impresión del libro. Está faltando densidad. O sea, el primer término, esto es la ecuación de Bernoulli, pero el término de densidad que estaba dividiendo en el primero, lo multiplico en los tres términos. Con lo cual, en el primer término aparece solo la presión, porque densidad con densidad se cancela. En el segundo debería aparecer densidad por velocidad al cuadrado sobre 2. Si se fijan abajo, donde dice lo que es la presión dinámica, ahí está bien escrito. Arriba se comieron el término de densidad. Bueno, pasan los libros, pasan las mejores familias. ¿Mm? Y cada uno de los términos, ahora sí, tal como está puesto, tienen distintos nombres, ¿no? Están la presión estática, es la presión que conocemos común y corriente. La presión dinámica, que tiene que ver con el aumento de la presión debido a que el fluido está en movimiento. Y la presión hidrostática, que depende básicamente de la profundidad, digamos. ¿Mm? Este, y ahí están los distintos términos. Cuando se pone así, digamos, los tres términos tienen unidad de presión. ¿Mm? O sea, los tres términos ahora, una vez que lo multipliqué todo por la densidad, ya no tiene unidades de energía específica, sino que tiene unidades de presión. Y de esa manera lo podemos considerar con estos nombres. Otra cosa que se hace, dicho sea de paso, digamos, es transformar todo en unidades de altura. Pero eso lo vamos a ver en un ratito nada más. Pues muchas veces, y es bastante cómodo, que estos tres términos tengan unidades de longitud, altura, que unidades de presión o de energía específica. ¿Mm? Bueno, la suma dice, bueno, esto de la presión estática dinámica, digamos, cuando se suma se llama presión de estancamiento. ¿Por qué? Porque esto se usa, por ejemplo, para este tipo a ver, esperen que le pego el dibujito. Bueno, no, está más adelante el dibujito. De por qué es importante esto de la velocidad de estancamiento, cuando veamos el tubo de Pitot, que está más adelante, ahí lo van a ver. Ujú. Ya lo vamos a ver. Esto es lo que esto es lo que quiero que les quede claro. Yo en la ecuación de Bernoulli, digamos, tiene unas aplicaciones muy básicas, digamos. Y la verdad, digamos, sirve, pero sirve hasta ahí nomás, digamos. En realidad tiene ¿cómo decirlo? Es simple y muy incorrecta, digamos. En los lugares donde sirve, digamos, es básicamente donde no pasa nada interesante. O sea, donde el fluido se mueve todo con un perfil de velocidad inexistente, todo con una velocidad muy definida, o sea, lejos de las paredes de cualquier cosa. ¿Mm? Eh, bueno, sí, se puede aplicar, pero en general donde pasan cosas interesantes, dentro de una cañería, dentro de una válvula, dentro de una bomba, alrededor de, como dice ahí, de un perfil alar y todo eso, no funciona, digamos, simplemente no funciona. Básicamente cuando el fluido sufre cambios de dirección. Y por lo tanto se ve una fricción, digamos, se ve una fricción, o aparece una pared y por lo tanto hay un movimiento diferencial entre distintas capas del fluido y aparece fricción. Entonces se genera que, bueno, la energía mecánica no se conserve. Bueno, entonces entre los límites van a ver deben ser muchísimos. Uno es justamente, ¿no? Que está aplicado para flujo estacionario. ¿Mm? Eh, dice, existe una forma no estacionaria de la ecuación de Bernoulli.
cuyo estudio está fuera del objetivo de este texto. Sí, y además debe ser cualquier cosa. Bueno, sigamos viendo ejemplos. Flujo sin fricción. Esto es esta es la parte importante, digamos. ¿Mm? Si hay fricción, ya no, digamos, la energía mecánica no se va a conservar. ¿Mm? Bueno, ya está. Bueno, dice, ningún trabajo en la flecha. Esto que dice, durante, digamos, en la línea que vaya tanto de la entrada a la salida del fluido, no tiene que haber trabajo. O sea, no tiene que haber una bomba, no tiene que haber una turbina. ¿Mm? Eh, o sea, si hay algo que está metiendo trabajo o sacando trabajo del sistema, bueno, no va a funcionar la ecuación de Bernoulli. Esas dos que acabo de decir son las más, para mí, más importantes. ¿M? Después lo del flujo incompresible también, porque es una de las cosas importantes que se establece, es que esto es válido para cuando la densidad es constante. ¿M? Eh, Está bien, bueno, que el flujo incompresible no es tan importante como restricción, porque al fin y al cabo los líquidos sí lo cumplen. Los gases también, como dice, y con número de Mach menores a 0,3. O sea, es una forma de un parámetro como para decir, bueno, no varían mucho su densidad, porque las variaciones de presiones no son muy grandes. ¿Mm? Bueno, otra, ninguna transferencia de calor. Tampoco, o sea, no solamente, o sea, la energía mecánica está todo bien, pero si hay transferencia de calor, también la cantidad de energía del sistema va a estar variando. ¿M? Eh, bueno, y además que todo esto también es válido siempre y cuando haya una línea corriente. Esto es, yo tengo que unir, esta, digamos, si quieren, no es tampoco tan importante porque siempre lo vamos a tratar de hacer. Tiene que haber una ecuación, digamos, perdón, tiene que haber un, un camino entre el punto uno y el punto 2, digamos, para que se pueda ir de un lado a otro. ¿M? Ujú. Después va la de las cosas, bueno, de estas cosas que no importan. Acá está lo que les decía. Acá está lo que les decía. La misma ecuación de Bernoulli, digamos, pero ahora cuando en vez de, digamos, la ecuación que tenía originalmente, cuando ahora la divido por la ecuación, perdón, por G, por la constante de la gravedad. ¿M? Los tres términos que tenían originalmente forma de energía específica, ahora tienen longitud como unidad de cada uno de los tres términos. ¿M? Como tienen una unidad de longitud, vamos a llamarlas justamente, como dicen, alturas o carga, también se le dice, ¿no? Y los tres términos, digamos, también estos tres términos se habla de una carga de presión, una carga de velocidad y una carga de elevación. ¿M? Son los mismos tres términos de siempre, digamos, son los mismos tres términos de siempre, solamente que ahora van a tener unidades de longitud, o sea, van a ser en metros. ¿M? Entonces, la presión, digamos, la voy a dar en unidades de altura, digamos, y la energía cinética la voy a dar en unidades de altura, y bueno, y la altura la voy a dar en unidades de altura, como corresponde. O sea, nada, esta forma digamos, de expresar la misma ecuación de Bernoulli es bastante cómoda porque introduce el factor más importante que vamos a ver de ahora en más, que es cuando tratemos de alguna manera modelar cómo se pierde la energía mecánica, porque justamente lo que va a pasar en cualquier sistema de los que vamos a ver en mecánica de fluidos, es que la energía mecánica no se va a conservar. ¿M? No se va a conservar ¿por qué? Y porque va a haber fricción. ¿M? Y esa fricción, ¿qué va a hacer? Y va a hacer que la energía mecánica se transforme en energía no mecánica.
Va a haber una pérdida en la energía mecánica. Y esa pérdida de la energía mecánica, o sea, básicamente esto que dice ahí, que es constante, la 548 que dice que es constante, yo voy a decir, no, no es constante, sino que disminuye. Disminuye porque la energía mecánica disminuye a medida que el fluido avanza por la línea de corriente, ¿no? Desde la entrada hasta la salida. Ese término que voy a tratar de modelar de alguna manera es lo que se conoce y se dice coloquialmente como pérdida de carga. O sea, no vamos a decir, eh, no vamos a estar diciendo transformación irreversible de energía mecánica a formas no mecánicas de energía. Vamos a decir pérdida de carga directamente, para decir esto, a decir justamente disipación de energía. ¿Mm? Y ustedes saben, o deberían saber, de máquinas térmicas, que ya la cursaron, creo, más o menos. Bueno, lo que me dijeron, cada vez que hay una disipación de energía, cada vez que la energía mecánica pasa a una forma no mecánica de energía, además hay un aumento de la entropía. Pero no se asusten porque en esta materia no va a entrar la entropía. En máquinas térmicas sí. Bueno, les decía, como este término, esta suma de tres términos, no va a ser constante, o sea que la carga va a caer y bueno, justamente lo que vamos a ver es, bueno, cómo determino esa pérdida de carga. Estos tres términos sumados es la carga total. Bueno, esta es una forma digamos, de verlo. Fíjense, digamos, esta sería, acá se ve acá se estaría viendo las distintas cargas, digamos, las distintas cargas que tiene el fluido, eh, digamos, bueno, la línea de energía, el gradiente hidráulico, o sea, viendo cuál es la presión la presión estática, que sería la carga, propiamente dicho, la carga, dice la carga estática, ¿no? Carga de presión, ahí está. ¿Mm? Y cómo varía además el término de velocidad, que sería la carga, como le llamo acá, carga de velocidad. Exacto. ¿Mm? En realidad, lo que el tubo de Pitot, que sería el tubo metido en el medio del fluido, va a medir un poquito más de altura. ¿Por qué? O va a tener más carga. ¿Por qué? Porque va a tener en cuenta la suma de los dos términos. ¿Mm? Va a ser la carga de presión más la carga de velocidad. ¿Mm? Bueno, bueno, y acá habla, bueno, esta es otra forma de ver el tema de las velocidades y eso. ¿Mm? Bueno. Cuando hay una bomba o una turbina, lo que vamos a ver es que surgen justamente saltos justamente en la energía del fluido, que cuando lo veo como cargas, ¿no? como cargas justamente, como longitudes, con esto de tenerlo dividido por la densidad y por la constante de la gravedad. O sea, recuerden que esto siguen siendo balance de energía, ¿eh? No, 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 o sea, siguen siendo balance de energía. Esto de expresarlo como una presión o como una longitud es una cuestión de comodidad. Así, pero siguen siendo balance de energía. No, no, no se pierdan esa cosa importante. Eh, Cuando tengo una bomba que está metiendo trabajo, o sea, metiendo energía a un sistema, lo que voy a ver es que aumenta la energía del sistema. En otras palabras, veo un aumento en la carga, como veo un aumento de la presión, como veo un aumento de todo. Y cuando tengo una turbina, que es la que saca trabajo de mi sistema, del fluido que circula, bueno, lo que voy a ver es justamente lo contrario, que la energía mecánica disminuye.
¿Mm? Entonces, lo que voy a ver es un salto de carga, pero al revés, hacia abajo. ¿Mm? Bueno, y acá sigue hablando, bueno, y después, bueno, esto ya lo pueden leer ustedes, aplicación de ecuación de Bernoulli. eh, esto lo van a ver ustedes, por más que sea, ¿cómo que se llama? Incorrecta, en el sentido que desprecia demasiados términos que de verdad no deberían ser despreciables, los resultados por lo menos nos dan una cierta idea. Ah, y acá está el tubo de Pitot. ¿Mm? El tubo de Pitot, digamos, es una forma también con la cual yo puedo medir la velocidad de un fluido en una cañería. Bueno, lo dejo para que lo lean porque también es una de las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. Nos explica cómo funciona un tubo de Pitot. ¿Mm? La idea es como ven acá, digamos, cuando tienen un fluido que circula por una cañería, y ustedes ven qué altura desarrolla por un tubo unido a la cañería y por un tubo que está justo en el centro, donde la velocidad es máxima. Y bueno, van a ver que la altura del fluido en el ramal que está dentro de lo que es el tubo de Pitot, digamos, va a ser más alto que el de las paredes. Esa diferencia de alturas se debe justamente a la presión, eso que ahí en ese ejemplo dice 12 centímetros, esos 12 centímetros se deben, al fin y al cabo, a la presión cinemática, a la presión debido a la velocidad. ¿Mm? Bueno, la realidad es que no es exactamente así, pero funciona más o menos así. O sea, sobre la ecuación esta, o sobre los cálculos estos, en realidad tengo que hacer una pequeña corrección. Tengo que hacerle una corrección y más o menos después anda. Bueno, acá termino diciendo cuál es la relación entre la velocidad del fluido y la altura que leo. Bueno, entonces esto lo van a ver. Marea alta del océano que somos acá, esto no vale la pena. Y listo. Bueno. Bueno, ecuación de Bernoulli para flujo compresible. No, esto déjenlo de parte. Todo esto, déjenlo aparte. Bueno, y la ecuación general de la energía, lo mencionó ya rápido, porque nos queda poco tiempo, es esto que estamos viendo, pero además tiene en cuenta el calor y el trabajo, que son formas de energía que pueden entrar, que no están asociadas, al fin y al cabo, a la materia. El trabajo está asociado básicamente a cambios, a deformaciones en la superficie, ¿m? Del volumen de control. O sea, el trabajo va a estar relacionado con, por ejemplo, con émbolos, si quieren, o con áreas, digamos, con la superficie del volumen de control que se mueven, se deforman, se desplazan. Por ejemplo, lo que pasa con las paletas de una turbina o de una bomba. Un ventilador. Va a haber un área que se desplaza, ¿no? Entonces, esa fuerza por el desplazamiento me va a dar, por lo tanto, un trabajo. En este trabajo, el único que no considero es lo que les decía, el trabajo del flujo. El trabajo del flujo lo considero del otro lado. Digamos, acá este trabajo los trabajos que no son el trabajo de flujo. Y el calor sí, el calor es fácil. El calor es lo que es la energía que se transfiere cuando hay una diferencia de temperatura a través de la interfase del sistema. Bueno, estos términos ustedes lo deben saber, bueno, lo deben haber visto en química, aunque, como les dije, química no es necesario tenerla regularizada para esta materia, pero bueno, deberían haberlo visto por ahí. Entonces, transferencia de energía por calor, o si quieren potencia térmica, transferencia de energía por trabajo, que cuando sea por unidad de tiempo va a ser potencia mecánica o potencias secas, digamos. Bueno,
habla de distintos tipos de trabajo, lo dejo para que lo lea. ¿Mm? Bueno, acá está el origen, al fin y al cabo, del trabajo de presión. Acá está el origen del trabajo de flujo. Bueno, sí, 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 sigamos, 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 sigamos. Bueno, y acá está esta. ¿Mm? Este término es, digamos, la ecuación de energía en sistemas abiertos. ¿Mm? Donde tienen, además de calor, potencia térmica, trabajo y la variación de energía, digamos, de entrada y de salida. Y el término este que está ahí, la derivada del volumen de control y eso, este término que está ahí, eh, es cómo varía la energía encerrada dentro del volumen de control. ¿Mm? Esto que está acá es básicamente la energía dentro del volumen de control. ¿Mm? Esto es lo que en el primer término, digamos, después del igual en la 563, es lo que va a ser cero cuando esté analizando un volumen, perdón, un estado estacionario, porque no va a variar con el tiempo. ¿Mm? Va a ser siempre estado estacionario. Y fíjense, ustedes lo van a ver como de las 5, cómo surge, al fin y al cabo, en las 562, cómo surge este término, fíjense, ahora un poco más ampliado, en las 562. Aparecen los tres términos de la ecuación de Bernoulli, pero además aparece la energía interna. ¿Por qué? Porque la masa cuando entra al sistema lleva su energía interna también, y cuando sale se lleva energía interna. O sea, el fluido, cuando entra al sistema, no solamente tiene una velocidad, no siempre tiene una altura, sino también tiene una cierta temperatura, por decirlo así. O por lo menos está en una cierta fase, digamos, tiene una cierta energía interna. Cuando entra tiene una, cuando sale tiene otra. Y lo que es más interesante es que la presión por la densidad, presión sobre densidad más U, presión sobre densidad más la energía interna, esos dos términos sumados es justamente H, la entalpía, porque es la definición de entalpía. Fíjense que está acá abajo dicho, justamente, donde se utilizó la definición de entalpía. ¿Mm? Supongo, digamos, que el concepto de entalpía lo vieron previamente, si no, bueno, no deja de ser esto, una, es una propiedad de la materia que se puede calcular a partir de otras propiedades de la materia, todas propiedades intensivas, ¿no? La entalpía específica es igual a energía interna específica más la presión por el volumen específico. ¿Mm? O sea, son básicamente es una propiedad que se calcula a partir de otras tres propiedades, todas intensivas. ¿Mm? Esta ecuación, la 563, con el término con el término de la derivada con función del tiempo igualado a cero, es la ecuación que ustedes más van a usar, la ecuación que más van a usar en todos los espacios curriculares, digamos. O sea, si se la quieren tatuar, pueden tatuársela porque vale la pena. ¿Mm? Acá dice, bueno, ¿y en estado estacionario qué ocurre? Y en estado estacionario, ese término que estaba ahí, se va. Listo. Y tienen esta ecuación. Esta ecuación es la que se pueden tatuar tranquilamente. ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es la única hipótesis que está acá metida? Que la transferencia de energía, perdón, que la energía en el sistema abierto, en el volumen de control, está en un estado estacionario. El balance está en un estado estacionario. Toda la energía que entra en todo concepto
es igual a la energía que sale en todo concepto. ¿Mm? Toda la energía que entra, ya sea como calor, como trabajo, asociada a la materia que entra, a través de qué, de su entalpía, de su velocidad, de su altura, es igual, ¿m?, a toda la energía que sale, ya sea como calor, como trabajo, como entalpía, con todo eso. ¿M? Bueno, se pone interesante, como dice ahí, ¿qué pasa cuando hay una sola entrada y una sola salida? La 562 se transforma directamente en esto, o sea, cuando hay una sola entrada y una sola salida, puedo escribir directamente el término el segundo miembro de la ecuación, lo puedo escribir directamente como esos deltas que están ahí. ¿Mm? Fíjense, fíjense que, bueno, más adelante siga, más acá. Fíjense cómo está metido de alguna manera la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli está por ahí. Fíjense que acá aparece un 2 sin el ρ. ¿Lo ven? En el 567 hay una ecuación que está mal escrita. Dice presión 2 sobre, hay un 2 que está ahí suelto sin el ρ. Bueno. Eh, es la ecuación de Bernoulli y sin embargo tiene más cositas que no estaban antes. ¿Mm? Bueno, nada, bueno, sigan. Ahí aparece, bueno, y acá aparece, bueno, en una de las cosas que una de las cosas que nos va a ocurrir, digamos, normalmente, es que en mecánica de fluido no vamos a considerar mucho el tema del calor. O sea, en general vamos a despreciar el tema de calor. No va a ser importante el tema del calor, la energía que puede entrar o salir por diferencia de temperatura, pero, digamos, sí va a ser importante en todo caso lo que son los trabajos debido a las bombas, debido a las bombas y debido a las turbinas. ¿M? Y también vamos a considerar la energía mecánica perdida, y esa energía mecánica perdida va a estar relacionada justamente con la variación de energía interna. ¿Por qué? Porque la energía mecánica que se pierde, por un lado, se suma, o sea, la energía mecánica se pierde, pero esa energía se disipa y se transforma en un aumento en la energía interna del fluido. Es ahí donde va la energía perdida. ¿M? Mecánica perdida. ¿M? Entonces, la 571, digamos, y la 572 y la 573, bueno, ya se van haciendo las ecuaciones que sí vamos a usar dentro de ¿cómo es que se llama? Dentro de mecánica de fluido. Al mismo tiempo, estas expresiones, tal como están acá, por ejemplo, en la 572, tienen unidades de energía específica. Pueden pasarlo, por ejemplo, todo dividiendo por G, todo a unidades de longitud. ¿Está bien? Entonces van a tener, digamos, la carga de presión, la carga cinética, la carga de altura. ¿M? Y van a hablar de la carga de la bomba. Y van a ver, este carga L es la pérdida de carga, justamente. ¿M? Esto es la pérdida de carga y después la altura de la bomba son las dos cosas más importantes de lo que vamos a trabajar de acá al fin de la materia. ¿Mm? Bueno, este dibujito, entiéndanlo, véanlo, está interesante porque le está diciendo qué es cómo van las cuestiones, ¿no? Bueno, nada, ya casi está terminando el tiempo, así que lo cortamos acá. Ahora les subo este capítulo. Léanlo. Todavía les debo la práctica para que vayan haciendo. em, y nada, nos estamos viendo una cuestión, ya que les digo. Nos estamos viendo. Si querés, podés apagar, cortar.